¿Cómo están, Culmina? ¿Cómo están, Culmina? Eso. Hoy es un día muy especial porque estamos transmitiendo totalmente en vivo en YouTube. Nos está viendo todo el mundo. Saluden por favor a la cámara. Hagan ruido desde Culmina. Culmina 2024, claro que sí. Ok, les quiero dar una bienvenida muy especial a este episodio único e inigualable del podcast de Descarga. ¿Quién sabe qué es Descarga? 1, 2, les iba a dar un premio, pero mejor no. A ver, ¿quién me explica qué es Descarga? Les paso el micro, ¿quién me lo explica? A ver, Lucecita. Es un podcast cristiano en el que nos enseñan sobre la palabra de Dios y nos aconsejan. Eso. Un aplauso para Lucecita, por favor. Así es. Descarga es un podcast local de la Iglesia del Nazareno aquí central, hecho para jóvenes, por casi jóvenes y un par de chavorrucos, pero con mucho amor. Si no lo han escuchado, ahorita van a salir por ahí en la pantalla las páginas, las redes, está en Spotify y hoy, a partir de hoy va a estar en YouTube. Y ustedes son la audiencia que lo va a estrenar, entonces un aplauso para ustedes también por estar ahí en el equipo de Descarga. Y se llama Descarga, por si no lo conocen, porque tenemos como base el versículo que dice que dejes toda tu ansiedad en el Señor, y por eso decimos descárgate en Él, lo que traigas, lo que estés cargando, lo que no te ha dejado en paz en años, esa coquita de alitro que nos platicaron ayer, descárgala en el Señor. ¿Sale? El día de hoy vamos a tener una plática muy especial y primero les voy a presentar al equipo de Descarga por si no lo conocen. El menos feo soy yo, así que a partir de aquí nos vamos a ir en declive, entonces lo siento, es lo que había. Somos de Temu, entonces les quiero presentar y les voy a pedir que le den un fuerte aplauso a nuestra imponente y dominante presidenta de la JMI, Peruchín, que es nuestra líder, ella es nuestra líder y la que nos inspira a continuar con el tema de Descarga. Bienvenida, Keruchín. Muchas gracias, ya extrañaba estar aquí con ustedes. Gracias. También les presento al pastor que sí quiere ser pastor. Si no saben por qué digo eso, chequen el podcast. En algunos podcasts ha confesado que como que se arrepiente, pero luego termina diciendo que no, que sí le gusta. Ya concluimos que sí le gusta, aunque parezca que no. Entonces con ustedes el pastor Gama. Yo quiero hacer una nota aquí. ¿Cuántos fueron al campo este año? Levanten su mano. Ok. Ustedes se acordarán que el pastor Gama fue votado el pastor más guapo del campo este año, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en la central, entonces ore por él. Y el que casi gana en el toro también. Ajá, también. ¿Sale? Entonces, no es por presumir, pero aquí hay talento, ¿no? Y por último, pero no por eso menos importante, la dueña de mis quincenas, la dueña de mi aguinaldo, el amor de mi vida y colega en Descarga, mi esposa Saeli. Un aplauso, por favor. Ay, traigo porra, gracias chicos. Qué gusto estar aquí, bienvenidos al podcast. Muy bien, y el día de hoy tenemos ya como invitados especiales pues a nuestros 3 conferencistas, ya los conocen. Les voy a pedir que les demos un fuerte aplauso a nuestra hermana Meli, nuestro hermano David y nuestro pastor Juan José Moreno. Bienvenidos. ¿Quién adivina el tema de hoy? ¿Quién quiere adivinar el tema de hoy? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? Transformación a través de la adoración, entre otros temas. Entonces, vamos a arrancar. La idea es conversar, platicar. Ustedes nos van a dar su testimonio, su punto de vista, pero siéntanse libres de expresarse. Aquí podemos estar 4 horas, los morros no se van a cansar, hay tiendita afuera, si quieren café, ahí hay café. Entonces, lo que tenga que durar, le entramos, ¿sale? Entonces, pastor, es tu tiempo. Durante el día de ayer o durante el día de hoy hemos estado hablando sobre la transformación y cómo la adoración afecta a nuestro estilo de vida, o más bien cómo podemos vivir adorando en nuestro día a día, ¿no? Y el día de ayer nos platicaba David que la transformación es algo que sucede instantáneamente en ocasiones, pero también es algo gradual. Es algo que la persona que acaba de tener un encuentro con Cristo, o más bien cada persona que tiene un encuentro con Cristo, es transformada por Él, pero la transformación no para en ese primer encuentro, sino que necesitamos estar encontrándonos con Jesús de manera constante.
Y las preguntas del día de hoy, o el tema que vamos a abordar el día de hoy, va con relación a eso, ¿no? Cómo nosotros en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, en lo habitual de nuestro día a día, cómo somos transformados por el Señor, qué necesitamos para ser transformados por el Señor, de qué manera nuestros desperfectos o nuestras rupturas pueden encontrar un restablecer en el Señor para poder ser un adorador como Él quiere que nosotros seamos, ¿no? Porque al final de cuentas la adoración no se queda simplemente en un congreso de 2 días, sino que va más allá, ¿no? La intención es que ustedes puedan hacer de la adoración un estilo de vida. Y la primera pregunta con la que queremos arrancar, Azael nos va a ayudar a hacerla, bueno, la hago yo a hacer. ¿Qué es la adoración para ustedes? Nos gustaría escuchar el concepto que ustedes tienen de adoración. ¿Qué es la adoración para ustedes y cómo viven su adoración de manera cotidiana? No sé si quieren iniciamos de lo local a lo más lejos, ¿no? El pastor, la hermana Meli y luego David. Parece que se acomodaron bien. Vámonos. Sí. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir. Para no ser muy largo, la adoración para mí es un estilo de vida, incluye todo desde que nos levantamos, desde la forma en cómo nos comunicamos con otros, de la forma en cómo venimos inclusive a la iglesia. A veces pensamos que tiene que ver con música, pero realmente todo es adoración. Entra el concepto de la oración, entra el concepto de la forma en cómo leemos la palabra e inclusive el mensaje se vuelve una adoración. Entonces, al final de cuentas, es un estilo de vida del cristiano. Para mí la adoración sería, tomando en cuenta que es el pastor Juan José, que es un estilo de vida. Para mí, mi estilo de vida es un servicio a Dios. Mi adoración es un servicio constante a Dios, darme constantemente a Dios en su servicio en el área que sea. Bien, hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ok, hablábamos de transformación y complementando lo que mencionaba el pastor Imeli, para mí, jóvenes, la transformación es una evidencia de la relación que tú tienes con Jesús y que significa que tú has sido transformado. O sea, para mí cuando dice la Biblia que está buscando Dios adoradores en espíritu y en verdad, son aquellas personas que han sido transformadas. Ok, y vamos con la siguiente pregunta, pastores. La siguiente dice, ¿cómo puedo vivir adorando a Dios en mi día a día? Bueno, realmente los hábitos que como cristianos tenemos debían incluir, por ende, en nuestro cronograma en la semana, probablemente un espacio específico para adoración, igual como lo tenemos como adoración comunitaria, que en realidad el venir a la iglesia o adorar comunitariamente es el resultado de una comunión íntima, personal. Pero por otro lado, entender que el concepto de la conciencia, la presencia de Dios, haría que adoraras en todo lo que hagas, porque ahí en donde estás, en la máquina, en el carro, en la escuela, el hecho de saber que Dios está ahí, la presencia de Dios te invita a adorar. O sea, es la conciencia, la presencia de Dios la que hará que en todo lo que hagas en tu esa cosa, ahí estarías adorando, ¿no? Tomando en cuenta lo que es el hermano, si nuestra vida es una vida de oración constante, ¿cómo lo reflejo en mi día a día? Yo les compartí hace rato del taller sobre el asunto de cuando yo me convertí. A mí me impactó mucho que decía un versículo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces yo tuve que entender, si soy un adorador, si soy seguidor del Señor, si soy creyente, tengo que llenar esos requisitos, ser ejemplo en mi conducta. O sea, mi conducta refleja de quién soy, ¿no? En lo que hablo, en lo que digo, como en todo. Yo creo que en mi día a día, en todo, tengo que ser ese reflejo de un adorador, Señor. Si entendí bien la pregunta, es ¿cómo puedo adorar a Dios cada día? ¿O no? Sí, ya fueron ahí por el reemplazo, no te preocupes. Pero sí, es cómo puedo vivir adorando a Dios en mi día a día. ¿Cómo puedo vivir adorando a Dios día a día? Pues yo creo que muchachos también que lo vimos en el taller. Número 1, disciplinas espirituales, que esta tarde lo aprendieron. Número 2, la disciplina de la honestidad.
¿sí? Cuando ustedes son honestos, jóvenes, honestos no es decir lo que yo siento y como yo digo lo que siento y lo que pienso, eso es transparencia, eso no es honestidad. Honestidad, muchachos, es hablar con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y número 3, ten un plan para crecer espiritualmente, para crecer en adoración, porque tenemos planes para toda cosa. Tenemos planes para bajar de peso, planes para estudiar, planes para casarnos, pero tenemos que tener un plan para lo más especial, que es nuestra relación con Dios. Si alguien trae un plan para bajar de peso, háganme paro, ¿no? No sé. Yo quería hacer una pregunta en ese tema, porque eso quiere decir entonces que los jóvenes que están ahorita aquí atrás, por ejemplo, que quizás no están al frente y no tienen un micro, pueden estar adorando ahorita o no pueden estar adorando, ¿no? O sea, cabe las dos en ese concepto. No, es decir, no necesitas estar a cargo de algo para adorar. Puedes estar adorando ahí atrás. ¿Es correcto o es incorrecto? Correcto, porque al final de cuentas es una relación, y la Biblia también hace mucho la atención de que es algo interior, es algo del espíritu, ¿sí? Es algo que realmente Jesucristo conoce, y gracias a Dios porque Él conoce los espíritus, ¿no? Entonces, mientras tú estés en la parte de atrás, estés sobre todo en la intimidad, ¿ah? Dios está buscando esa adoración, y hace la connotación, ¿no?, de que está observando, está buscando. Y yo creo que los jóvenes que están aquí atrás pueden ser excelentes adoradores. Y sobre todo dar ejemplo, porque a veces creemos que quien ocupa un lugar al frente en un banco o en un micro es quien debe ejemplificar, pero muchas veces quien está atrás apoyando sirve igual de testimonio para el que a lo mejor tenía miedo, no se anima o tiene ciertas inquietudes, ¿no? Entonces, lo queríamos resaltar o lo quería mencionar para que todos los que estamos aquí entendamos que somos o podemos estar en la oportunidad de ser de buen ejemplo para otros que quizás no se animan todavía a tomar un puesto, un ministerio, un servicio en la iglesia. Hemos hablado mucho en el podcast de que no necesitas ser nombrado un ministro oficial de la iglesia o meterte en el ministerio de manera formal para adorar y para ejemplificar a otros, ¿no? Entonces, los jóvenes que están aquí, si alguno de ustedes ya tiene esa actitud, los chicos que están en el esgrima, los chicos que no faltan a la JNI, que oran, que se interesan por los demás que están a su alrededor, también son de ejemplo y también están adorando a través de esa actitud que tienen, ¿no? Bueno, hay que aclarar también que habrán cosas en las que no vas a poder adorar en un sentido consciente, ¿no? Estás comiendo, estás manejando, no te vas a distraer, ay Señor, voy a orar, y ahí te estrellas, ¿no? No es la idea que cuando estés enfocado en algo, una maquinaria de manejo con filo y esas cuestiones, pues estés como bien en un tiempo de adoración, porque también Dios merece atención. Y es como crear un concepto. Cuando hablamos de adorar en un estilo de vida constante, es porque nos sentimos acompañados. No necesariamente porque estamos tratando de evidenciar que todo el mundo se dé cuenta que yo adoro a Dios en lo que hago. Simplemente decía la hermana Mary, es un estilo de vida. Al final de cuentas tu testimonio ya dice mucho en la forma en cómo hablas y todo lo demás. Pero es importante definir que habrá momentos donde no vas a poder hacerlo tan libremente, porque estás enfocado en lo que estás haciendo. Entras al baño y estás adorando, pues como que no es el chiste, ¿no? Es un momento en el que también Dios merece su atención. Y cuando hablamos del servicio, una de las frases que a mí me ha gustado, bueno, que ya la escribí por ahí, es entender que no es servir a Dios, no es hacer algo por Él, sino que Él haga algo contigo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer por Dios puede sonar como que yo quiero hacerlo, pero cuando Dios está en ti, Él te dice qué hacer y lo disfrutas más. Ahí donde los talentos salen y el Señor me trajo, y así como que lo disfrutas más porque te sientes movido por Él. No tanto tu humanidad queriendo servir, sino Dios usándote para servirle. Ok, la siguiente pregunta es, se dice por ahí, ¿no?, que la adoración implica un sacrificio. ¿Ustedes saben qué es aquello que tenemos que sacrificar? Y pues es la mayordomía de todo, la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la mente, la mayordomía de mis talentos. Yo tengo que, cuando adoro a Dios, pues yo dono esa parte, porque sacrifico cosas que pudiera estar haciendo, entre comillas,
para cuestiones inclusive hasta monetarias, ¿no? Pero decides venir, como el que decide cerrar su negocio el día domingo y dice, no, yo hoy voy a adorar al Señor. Dice uno, sacrificaste tus recursos cuando más clientes tienes. No, o sea, estoy dándole al Señor su prioridad, ¿no? El tiempo, dinero y sobre todo talentos también. Porque tú dices, estos talentos los pudiera estar usando para otras cosas que me pudieran ayudar en otro sentido, ganar fama, poder, yo qué sé, y sin embargo lo estás usando. Ahí donde dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Darle a Dios todo lo que somos. Yo a mí me gusta pensar el sacrificio del yo, porque es mi tiempo, es mi talento, es mi carro, es mi recurso, pero esa es la parte de sacrificar mi yo, o sea, no es mío, es del Señor. Entonces, como adorador, se lo presento delante del Señor y es esa parte, sacrifico mi yo y se lo entrego al Señor constantemente. Estoy casado, y yo quiero pensar que mi esposa, piensa, ¿verdad? Que como yo estoy casado, no voy a besarme con otra muchacha aquí en Tijuana, ¿no? Y lo está viendo en vivo, y lo está viendo en vivo y le mando un saludo, que le habían puesto un filtro más, pero delgado. Pero ¿a qué voy con esto, muchachos? Mi esposa me pide a mí una relación completa. O sea, no la mitad, no parcial, es completa. Y por eso para mí, cuando dice también que es un sacrificio vivo, Dios pide todo completamente, ¿no? Santo, porque es apartado completamente. O sea, Dios quiere una relación completa contigo. Y si es necesario, muchachos, que nos demos cuenta que Dios te pide todo tu ser, tu mente, tu alma, ¿verdad? Tu cuerpo, todo el Señor pagó por ello en la cruz. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces por eso para mí es algo que tiene que ser completo. Okay. Y por ejemplo, si alguno de los jóvenes que está aquí, es como una especie de doble pregunta, ¿no? Porque aquí viene una, pero en la plática salen otras 4 o 5 que vale la pena hacer, ¿no? Para no poner a nadie en el spot, yo fui joven alguna vez y yo lidié con la dualidad de sí quiero ser un adorador de verdad, pero esto no lo quiero soltar. Y a veces es inconsciente. Puede ser un novio, puede ser o bueno, en mi caso novia, no vayan a pensar mal. Algún videojuego, algo que no necesariamente es malo. Por ejemplo, puede ser ir a hacer algún deporte o practicar algo cultural, pero que va a estorbar con mi vida de adoración, como lo acabas de describir, que es completo. Entonces, si hay algún joven aquí que está lidiando con esa dualidad de sí quiero pero no me animo, es que sí quiero ir los viernes, pero los viernes es cuando el party está más perrón, entonces prefiero irme al party y ya pues el domingo me pongo a cuentas con el de arriba, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un joven que está en esa situación ahorita para poder rendir eso y que Dios tome control total de su adoración o de su vida? No sé. Como gusten. Algo que yo creo, muchachos, es que lo primero que ustedes tienen que darse cuenta, y digo, ayer hablábamos que todo es gracias a la misericordia de Dios, y es muy hermoso tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, muchachos, lo que hace es que nos redarguye. O sea, ¿qué es esto? Que no te sientes bien, y no te sientes bien. Entonces, ¿qué yo les recomendaría? Que es como cuando la novia te hace una observación y te dice, oye, esto como que no me gustó cómo me trataste aquí, oye, como que no me gusta que no me contestes los mensajes, oye, como que esas observaciones, si no las atendemos, muchachos, se vuelven problemas y luego nos truenan, ¿verdad? Dios no son tóxicas, no son tóxicas. Dios siempre está dispuesto en esta relación. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero a lo que voy mi recomendación contigo sería, lo principal es, escucha esa voz. O sea, si el Señor te está redarguyendo que hay algo que no está bien, ¿verdad? Escucha esa voz. Y si es algo con lo que estás batallando mucho, gracias a Dios por todos los medios de gracia que nos ha dado. Y también creo que algo muy hermoso que Dios nos ha dado es que tenemos líderes en la iglesia. En este caso ustedes tienen un pastor al que se pueden acercar y decirle, pastor, estoy luchando con esto, no lo quiero entregar, pero
la oración eficaz del justo, muchachos, puede mucho. O sea, hay muchos recursos que podemos tomar de la gracia de Dios para poder soltar aquello que nos cuesta trabajo. Y Dios se compromete con ustedes y ustedes comprométense con Dios. A mí me gusta mucho pensar siempre a veces en el asunto de costo-beneficio, ¿no? A veces es necesario evaluar, bueno, realmente quiero tener una vida consagrada a Dios, entregarme más al Señor. Entonces, hay cosas que practicamos diciendo el asunto hasta el deporte. No es malo, claro que no es malo, ¿no? Pero si mi prioridad ahorita es enfatizar mi vida de crecimiento espiritual, entonces, ¿qué beneficio tengo ahorita en ese tiempo de dedicarme más a esa área que a esta área, más al Señor? Entonces, ahí yo creo que es el asunto de evaluarnos, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero caminar? Y repito, hay cosas que no son malas, lo que es, hermano, no es malo el deporte, no es malo otras cosas, pero si me están sacando de algo que me puede en este tiempo nutrir, me puede llevar a estar más metido con el Señor, más consagrado, y me va a evitar eso, entonces voy a dejar algunas cosas. Yo creo que es muy necesario pensar fríamente el costo-beneficio de algunas cosas que practicamos y que debemos dejar de practicarlas. Hay que priorizar nuestra vida espiritual, ¿no? Ponerla en primer lugar. Estaba pensando ahorita que bueno, eso habla de nuestra forma en cómo organizamos nuestro tiempo. Cuando haces tu trabajo de planear tu semana, tu mes, pues tú pones tus actividades. Cuando esto se vuelve muy repetitivo, cuando las actividades buenas, que no son necesariamente malas, empiezan a tomar mucho el lugar de aquellas cosas que son espirituales, pues ya estás notando una intención. Y la santidad precisamente se basa en eso, en un cambio de intención. Cuando la persona dices, bueno, y no puedo cambiar un examen final, ¿no? Que te lo pongan oye, también se debería dar, no, tú ten fe en el Señor, tú ven y no te van a reprobar. Deberías también un poquito, no quiero sé qué palabra, un poco legalista, en tratar de meter al joven en un impacto de, imagínate una iglesia que tiene cultos todos los días. Y entonces si no vienes, estás mal espiritualmente, ¿no? Entonces se supone que también esas actividades están planeadas con la idea de que el joven tenga sus opciones de moverse. Pero lo que sí la Escritura dice es, en tu plan de semana, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es para todos, ¿no? Y le darás al Señor su día de adoración. Entonces, cuando ves que este patrón es constante, algo nos está diciendo de la intención del joven. Cuando es por alguna situación donde, pues, lógicamente, creo que nos pasa a muchos, un trabajo, una entrevista, una salida, X cosa, pues no podríamos como juzgarlo necesariamente, pero estoy entendiendo la pregunta a cuando esto se vuelve un hábito. Y aunque son cosas buenas, están como que a veces hasta a propósito lo pones en esos horarios para faltar a tus actividades espirituales. Yo ahí me iría un cambio de intención. Teniendo esto en mente, en que la adoración requiere entrega, requiere sacrificio, requiere rendir a veces áreas de nuestra vida que no necesariamente están del todo mal, pero que, o sea, hay cosas positivas también. Hablaba David de una ilustración ayer de los hielos, ¿no? Que los hielos aparentemente no es algo negativo, sino que es una bendición que Dios te ha dado, pero que te impide a veces, y que es necesario que tú también le entregues esas partes buenas, esas bendiciones, esas cosas en las que Dios te chiquea en ocasiones, ¿no? Y te dice, bueno, vamos a bendecirlo con esto a David, ¿no? Y en ocasiones eso te limita para poder entregarte en totalidad a Dios. Teniendo eso en mente, y teniendo en mente que somos personas con historia y con un bagaje emocional y de experiencias, vivencias y demás cosas, ¿qué sucede cuando uno ha decidido entregarle todo al Señor? Pero ahorita que está muy en boga, ¿no? La parte de la salud mental, la cuestión de la ansiedad, depresión y bla, bla, bla. ¿Qué sucede cuando yo tengo problemas emocionales, pero son causa de situaciones pasadas que he vivido, pero que yo ya le he entregado al Señor esas cosas, inclusive áreas de mi vida y situaciones que yo viví, que ni siquiera yo me quiero acercar a ellas porque me causan todavía daño, ¿no? Yo he decidido entregarlas y rendirlas al Señor, pero en ocasiones los estragos de esas experiencias, esas vivencias, esas cosas que cada uno sabrá qué cosas son, en ocasiones afectan en la relación y en el relacionarnos con Dios. ¿Qué sucede ahí? Porque en ocasiones yo ya le he rendido todo al Señor, pero hay algo que aunque yo ya se lo rendí al Señor y Él ya lo tomó,
sigue causando ciertos estragos en nosotros, ¿no? En ocasiones se ve de la parte muy, ayúdenme con la palabra, muy tajante decir, pues que ya no te debe de causar dolor, ¿no? Pero en ocasiones, y ese puede ser un extremo, y el otro extremo es, pues son consecuencias de las cosas que viviste, ¿no? ¿Cómo podemos unir la parte, yo ya le entregué eso al Señor, el Señor ya está obrando en eso, pero a su vez hay residuos ahí, ¿no? Hay estragos ahí de cosas que vivimos. No sé si me expliqué con todo el rollo de la pregunta. Qué caray. Qué caray. ¿Me la repites, por favor? Bueno, en realidad se supone que la sanidad es la capacidad de ir al pasado y regresar intacto, ¿no? Es decir, yo puedo recordar traumas, inclusive el estrés postraumático de algunas circunstancias, si tú quieres. Sin embargo, el daño que haya causado emocionalmente no nos libra de la memoria. La memoria siempre va a estar ahí. El asunto es que a pesar de que puedas regresar, a medida que regresas, cada vez el daño es menor. Porque ya vas acompañado, ya no vas solo. Cuando tú vienes a Cristo dices, ok, yo te acompaño. Y empiezas como poco a poco a sanar también esa parte. En algunas ocasiones tengo la impresión de que cuando es algo que la persona viene huyendo de su pasado, como los ejemplos bíblicos, el acercarse a Cristo es tajante, ya no te vuelves al pasado, ya no regresas. Pero cuentas el pasado de una manera alegre. Ves al apóstol Pablo ahora dando testimonio. Siempre que quería hablar de Dios era su testimonio. Yo era esto, y ahora lo cuenta de otra manera. No es tan fácil regresar al pasado. Yo a veces lo que le digo a los jóvenes es, no escondan su pasado, porque mientras más lo escondes, entonces el enemigo te hace ver que eso sigue vivo. Pero cuando lo expones también, yo era esto, ya lo sané en el nombre de Jesús, bueno, sí en un momento te puede causar dolor, pero a medida que lo vas contando, vas sanando. Ese es el testimonio constante. Yo tengo la impresión de que el apóstol Pablo, cuando está testificando, está sanando, está tratando de sanar todo lo que hizo, toda la maldad, porque pues era tremendo el chapito, ¿no? Y de repente cuando llega el Señor, cada vez que tiene la oportunidad, lo primero que hace es hablar de lo que él era y lo que ahora el Señor hizo en su vida. Entonces yo siento que hay secuelas. Claro que él habla mucho de sus problemas emocionales, inclusive cuando habla de sus debilidades, y para que no me exaltase sobremanera y esas cuestiones, y le he dicho al Señor que quite de mí esta debilidad y esas cuestiones. Puedo pensar en un hombre emocionalmente con conflictos, el Romanos 7, cuando él está luchando con su pasado y no sabe qué decidir. Hablamos de un conflicto. Sin embargo, quiero pensar que a su tiempo habrá sanidad, a medida que lo cuentes con el Señor, no solo, pues con el Señor. Y claro, si esto sigue, pues terapia, ¿no? También. Hay, al menos lo que yo visualizo en las Escrituras, es que cada que el Señor tiene un encuentro con una persona, me gusta pensar a mí más en Jesús, no como la respuesta, sino como la pregunta. Aquel que se encuentra con Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿No? Para que Adán verbalice. Exacto. Pues me encuentro desnudo, ¿no? Me dio vergüenza. Exacto. Es ese Jesús que se encuentra con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Ese Jesús que se encuentra con las mujeres después de que él muere y resucita y les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué están tristes? Ese Jesús que se encuentra con Cleofás, no sé cómo se pronuncie, y Lao, el otro, y les pregunta, ¿qué pláticas son las que ustedes tienen? Entonces, en ese sentido, deberíamos de analizar si los encuentros que estamos teniendo con Jesús nos están ayudando a verbalizar aquellas cosas que nos duelen. Sí. ¿Será revisar más esa área? Sí, a mí me gustó mucho que sea el hermano pensando en esa parte. Yo creo que hay que entender que cada quien tenemos procesos diferentes. Entonces el proceso de sanidad para uno fue más rápido, para otro le va a costar más, ¿no? Pero el punto es que todos estamos en este proceso, vamos caminando hacia esa sanidad. Verbalizar las cosas siempre nos ayuda a tomar conciencia de lo que nos pasó y de lo que ya no estamos pasando. Entonces cuando dice Pablo, yo era esto, pero ahora soy esto, ahora en el Señor soy esto, o sea, ya no soy que antes, eso ya pasó, pero ahora estoy. Entonces cuando le externamos lo que pasó, pero lo que ahora Cristo ha hecho en mí, eso es bien interesante, ¿no? Porque Cristo está haciendo algo y sigue siendo algo en nuestras vidas. Entonces cada proceso es diferente, ser pacientes con los procesos que tenemos, exteriorizarlo
con quien debemos de exteriorizarlo y entender lo que ahora somos en el Señor, y en su nombre podemos seguir siendo cada vez más y más y más. Y si todavía hay cosas por ahí, pues hermano, pues gracias a Dios por las terapias también que nos ayudan, ¿verdad? Que al fin y al cabo es verbalizarlo, ¿no? Confesar ante el Señor para que el Señor tome también control de eso. Y alguna vez habíamos hablado también que esto de ir al psicólogo, tomar terapia, pues son herramientas, ¿no? Que nos ayudan también a ir avanzando hacia ese caminito que nos mencionaba la hermana Amelia ahorita. Y muchachos, ustedes si se dan en esta situación, pues tomen en serio esto de tomar terapia. No es como dicen, mito como para locos, ¿no? No, para nada. Bien, yo lo que les... Otra vez se me hace que soy yo, Estás imantado. Ok. Y rezando un poquito la pregunta de Piquis, de Gama. Decimos Piquis en Guadalajara. Hablando de los apodos en el devocional. Hablando de los apodos, ¿verdad? El apodo del pastor Piquis. Jóvenes, en mi experiencia personal, hace rato de hecho platicado con Meli, de este año para mí fue un año que yo creo que muchos... Bueno, para mí una de las herramientas que utiliza ahorita el enemigo es darle duro a tu mente, o sea, que le está dando duro y duro y duro y duro. Y a mí llegó una etapa en este año, sobre todo al principio de año, como que mentalmente y emocionalmente no me sentía al 100. Y a mí me ha pasado a veces que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, que empiezo a ver mis contactos del celular y así, y digo, ¿a quién le puedo marcar? Digo, no, no, porque es bien chismoso. Y luego así, y no, por ejemplo, uno de ellos es mi hermano Carlos, que les platicaba ayer, y a veces siento que ya mi hermano pues ya me escucha y ya, otra vez David, ¿no? Y la verdad que en mi experiencia, a mí cuando yo llego siempre a mi devocional y me siento con Jesús y le digo cómo me siento, eso me ayuda. Y justo en ese momento que me sentía así, Dios me dio el Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle, ¿no? Y algo que aprendí de ese pasaje, muchachos, es que el cristiano se aflige. O sea, esas luchas que tienes de tu pasado, en tu caso, quiero decirte, si te está llegando esa lucha todavía, es porque hay algo que tienes que transformar, y Dios lo va a hacer. Pero el alma tiene que ver con lo que estás pensando y tienes que ver con lo que estás sintiendo. Y yo creo, muchachos, que Dios tiene cuidado de nuestra alma. Él es experto en curar los corazones quebrantados. Él es experto en ayudarnos. Y yo creo que si en tu momento te has sentido así, Dios tiene ese cuidado para contigo, y Él nos va a bendecir y ayudar. ¿Qué importancia tiene la comunidad para crecer en nuestra adoración? No sé, yo siento como los que estamos aquí, hemos crecido dentro de la iglesia, y a veces puede ser como algo monótono lo que estamos haciendo, ¿no? Pues ya sabemos que es, por ejemplo, domingo, venimos y aquí a la iglesia estamos y oramos, cantamos, nos vamos y se acabó, ¿no? Entonces, pero ¿qué sería mejor, ¿no? El poder tener a alguien con quien poder crecer en tu adoración, el poder buscar a alguien más. Entonces yo pienso que, pues, qué importante es crecer en comunidad en nuestra adoración. Para ustedes, ¿qué piensan al respecto de esto? Bueno, tener en apoyos emocionales se le llama red de apoyo, y cuando hablamos de adoración, yo pienso que tener un compañero de adoración será fabuloso. En realidad, eso de la adoración comunitaria, como buscar una comunidad que me ayude a adorar, es complicado, porque en cierta forma le estamos dando entonces el poder a la comunidad para adorar. La hermana Meli decía hace rato, mi ego, mi yo, tengo que vencerlo en la adoración. Y curiosamente, cuando yo me concentro en la comunidad, entonces me vuelvo en un juez de la adoración. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque entonces la comunidad define. Oh, somos muchos, entonces vamos a adorar sabroso. Somos pocos, no vamos a adorar bien. ¿Sí me explico? Tenemos tal cosa en nuestra congregación. Vamos a adorar bien. No, nosotros no tenemos. Entonces no. Resulta que Dios pasa a segundo término. La comunidad nos debe impulsar siempre a buscar a Dios. Cuando la comunidad se vuelve más importante que Dios, tengo la impresión que es cuando entonces estamos en busca de comunidades, donde estamos buscando una comunidad que nos ayude a adorar, y dejamos a un lado el verdadero concepto de la adoración, porque a quien adoramos, y es a Dios.
No sé si me explico. Por eso creo que es importante la comunidad, porque nos debe impulsar a buscar a Dios. Cuando la comunidad te invita a buscar a Dios, así sea tu comunidad de 3, como dice la Escritura, y donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces ya hablamos de una comunidad de 2, más de 2. Por eso se dice hoy día que la teología debe evolucionar un concepto de comunidad, porque al final de cuentas nunca estamos solos. Está el Espíritu, está Jesucristo, está el Padre y yo, somos 4. Al final de cuentas siempre somos 4. O sea, es difícil pensar en uno solo. Sin embargo, se entiende que la soledad puede ser el hecho de no hacerle caso o no tener conciencia de esa presencia de Dios. Por eso la comunidad juega un papel importante de impulsarnos a buscar al Dios verdadero. Sí, es impulsarnos, pero no nos determina qué buenos adoradores somos, ¿no? O sea, definitivamente no nos determina, porque podemos estar en comunidades muy grandes, pero no me determina qué calidad de adorador soy, ¿no? Entonces me impulsa, me ayuda, mas sin embargo yo soy el adorador, o sea, yo soy el adorador, ¿no? Y juntos como adoradores adoramos al Señor, ¿no? Pero es esa parte, ¿no? Y yo creo, muchachos, que también de manera práctica es que, por ejemplo, cuando yo escucho, no sé, ayer la alabanza me encantó. La alabanza a mí me conectó en su momento y te inspira. O sea, la vida de adoración de alguien más te inspira. No sé si les ha pasado, muchachos, que de repente escuchan un sermón, o por ejemplo, yo escucho al hermano Juan José y me digo, Señor, yo quiero eso. O sea, y cuando a veces alguien ora, Señor, gracias por esa oración. Cuando alguien canta, Señor, gracias por tu presencia, gracias porque puedo voltear a verte. O sea, la adoración en comunidad, muchachos, es algo precioso. O sea, adorar con alguien más y ver eso te inspira, y no es como el camaleón que nomás dice, quiero hacer lo que él hace. No, sino que es, Señor, quiero que me transformes para adorar como Él te adora. O sea, esa relación tan íntima que se ve que tiene, yo también la quiero, Señor. Y por eso la transformación en comunidad es muy padre. Muy bien. Pues ya hablamos mucho nosotros, los que dirigimos el podcast, queremos escuchar a los jóvenes. Entonces, una de las ventajas de hacer el podcast con público es que en este momento es para ustedes, chicos, y cualquier duda que tengan respecto a este tema, pues el micrófono está abierto. Levanta tu mano, te pasamos el micrófono. Si te da pena y no quieres hacer una pregunta, mándela al grupo al WhatsApp de la JNI, a Culmina. Por ahí podemos hacer leer sus preguntas también. Ya tenemos a Pablo. Te escuchamos, Pablo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo continuando con ese hilo precisamente que comentaba Karen acerca de la comunidad. Les expongo un tema. Primero déjame explicar la pregunta. Un tema donde sería lo opuesto. En este caso, que fue mi caso también, y sé que es el caso de muchos jóvenes actualmente. ¿Qué pasa cuando soy el único cristiano en mi entorno? Puede ser en mi familia, puede ser en mi escuela, en mi trabajo. Sabemos que la comunidad es súper importante, pero ¿qué pasa cuando no tienes esta comunidad? Entonces ahí va la pregunta, ¿qué herramientas tengo? ¿O cuál es el límite? ¿O qué puedo hacer? ¿Cuál es el límite entre mantenerme santo en mi individualidad y querer conseguir una nueva comunidad, o querer tolerar ciertas acciones o ciertos comentarios hacia mi persona? Por ejemplo, soy el único cristiano en mi entorno y debido a que la mayoría o el sistema es muy fuerte o muy opresivo, debo de ceder ante la presión social para hacer X o Y cosa para pertenecer al grupo. ¿Qué tanto es permitido? ¿Qué tanto puedo decir no porque esto no le agrada a Dios, o porque esto no es un estilo de vida que alabe al Señor, a expensas de quedarme solo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué puede hacer un joven en una situación así, donde es el único cristiano en su entorno y donde, bueno, lo ideal es que tenga una comunidad, ¿no? Es el deber ser, pero donde desafortunadamente puede que esta persona sea el único cristiano que existe en su entorno? Gracias. Bueno, si definimos el pecado como estar alejados de Dios y entendemos el pasaje que dice que Jesús era amigo de todos los que estaban alejados de Dios, Jesús se convierte en un agente de cambio.
Al final de cuentas, qué padre. A veces cuando hay más de un cristiano, curiosamente el que te está vigilando es el que es cristiano y te anda vigilando a ver si fallas o no falles. Es como el que está más pendiente de ti. Pero cuando estás tú solo con un entorno hostil, o no necesariamente hostil, simplemente que no comparte tu fe, dices, wow, soy el único que puede ser un agente de cambio. Ahí, en ese sentido, pareciera que Dios te está diciendo, tú eres el que, ahora sí que el misionero de este lugar, ¿no? Te presentas como en un campo donde, qué padre que seas la única persona, porque en ese momento la mirada va a estar en ti, curiosamente, porque los demás ya se conocen o ya se ven desde una perspectiva de igualdad en lo que hacen, pero verte a ti se va a convertir en el afán de todos. Y qué padre, porque eso te va a motivar a cuidar tu testimonio, pero también a dar testimonio. Ahora, algo que me llama la atención es el mimetizarse. No necesariamente significa hacerlo malo, es un concepto de adaptabilidad hacia el contexto, para que los demás vean que tampoco los está rechazando por donde son, de donde viven, el entorno de la escuela, los amigos que te invitan a una fiesta, inclusive te invitan a una congregación rara, ¿no? Dices aquí, por ejemplo, hay grupos medio raros aquí en Tijuana, y tú vas y dices, bueno, vas con todo el sentido, vas como dando buen testimonio, a lo mejor no participas o te invitan inclusive a una fiesta, es decir, tú convives, o cómo decir, acompañas a tus amigos, pero no necesariamente hacen lo que ellos hacen. Y aquí es donde el testimonio se da. Y Jesús, les decía, fue conocido como el amigo de los pecadores, ¿no? Pero no dice que él pecó, él dice, aquí estoy. Ahora la escritura dice también, cuida tu corazón, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Sí, tomando el asunto que somos agentes de cambio, yo les decía en el taller, de ese ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, no los vamos a dejar, no los vamos a menospreciar jamás, ¿no? O sea, ellos merecen un respeto, les damos su lugar, pero les amamos siendo amigos, les amamos porque la gente al fin y al cabo quiere ver algo en nosotros diferente. O sea, esa es una realidad. Es difícil, yo creo que sí es difícil. A mí me tocó ser parte así. Yo no vengo de una familia que fue cristiana, o sea, cristiana de nombre, pero de práctica había muchas cosas que no lo eran. Pero sí se puede, o sea, sí se puede. Yo creo que la parte que tienes que la comunión con Dios bien estrecha con ellos, bien cercana con el Señor. Y dejarte usar en tu medio donde estás, ¿no? Yo siempre he creído que tiempo y espacio son de Dios. Por algo Dios tiene ahí, en esa comunidad, en ese tiempo, en ese espacio, para que tú seas de ejemplo para ellos y testimonio para los perdidos. Ok, ahí Pablito, ya en la historia, hubo una época, muchachos, donde la gente lo intentó separarse completamente, ¿no? O sea, que eran los monásticos. O sea, gente que se iba a los monasterios, iba lejos al cerro, así como tipo Kung Fu Panda, cuando llegaba así las escaleras hasta arriba, y querían vivir ese tipo de vidas separados. Pero es bien curioso porque aún aquí en México hasta hay museos donde encuentran los fetos de las monjas que vivieron ahí. O sea, aún estando separados, muchachos, no lograron encontrar algunos de ellos no lograron encontrar esa santidad, ¿no? Y poniendo un ejemplo que me gustó mucho ahí, que es de Bible Project, si pueden ver el video de santidad. O sea, cuando Jesús, toda la gente sabía que cuando había alguien leproso, no lo podías tocar. ¿Por qué no lo podías tocar? Porque te volvías impuro. Pero Jesús nos enseñó que su santidad era suficiente, muchachos, para poder tocar al leproso, y la impureza del leproso no se le pasaba a Jesús. Al revés, la santidad de Jesús llegaba a hacer una transformación en el leproso. Y yo creo, muchachos, que la santidad de ustedes y su relación con Jesús, si son transformados, va a transformar también a muchos de sus amigos. Amén. Y no se separen del mundo, como dice, seamos amigos del mundo, pero agentes transformadores, ¿va? Amén. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Y vengo ya, Okay. con lucecita. Ahí voy. ¿Cómo puede hacer un joven cristiano convertido recientemente para cambiar su imagen, la imagen que tienen los demás sobre él? Digamos que yo soy
un joven que está en una comunidad que no es cristiana, que es mundana, realmente se comportan mal y yo me convierto al cristianismo. Ahora, ¿cómo hago para ya no ser como ellos? Bueno, desgraciadamente aquí tengo que casi pedir disculpas de la historia de la iglesia, porque la iglesia a veces se estigmatiza y tiene como límites y esperamos que la persona pase por el filtro, ya venga bien vestida, venga con un buen lenguaje, se porte bien y entre al templo y todo esté claro y todo esté bonito, ¿no? Como que la iglesia a veces en su momento fue así. Era una lógica extraña porque están esperando que la persona sea buena para buscar a Dios en vez de encontrar a Dios para ser buena. Entonces, en nuestra lógica creemos que la iglesia en estos días, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de que no caemos en los estereotipos, entonces estamos diciendo que un joven, independientemente de su apariencia física, que es lo que estoy entendiendo en la pregunta, dejamos que se acerque a Dios, no a las reglas de la iglesia. Cuando la persona tiene un encuentro personal con Cristo, creemos que ese cambio que existe en su corazón, en su parte interna, va a empezar a demostrarse externamente. ¿Cuánto tiempo? Pues esperemos que no sea mucho, ¿verdad? También, porque pues daríamos evidencia externa de que no está habiendo un cambio muy constante. Pero lo que yo he observado es que cuando una persona se entrega al Señor, no espera que la iglesia le diga qué hacer, porque no es la iglesia la que pone las reglas, es su relación con Dios. ¿Cómo me siento yo en mi comunidad adorando a Dios? No sé si me explico, sin justificar ninguna cosa. Es lo que yo he visto como un cambio. No es lo que la iglesia hace, sino la intimidad que tiene con Dios. Si entendí bien, déjame ilustrarlo de esta manera. Hace muchos años alguien me contaba una situación y me ponía este ejemplo. Decía, cuando Dios llega a nuestra vida ya hay un cambio. O sea, ya empieza ese cambio en nosotros, ¿no? Pero quizás como traemos todo un trasfondo de costumbres, cosas que practicamos, hacemos, la gente no lo ve. Pero ya es un cambio, es como si fueran las 12 de la noche con un minuto, ¿no? Y si vemos ese horario es oscuro. Pero van pasando a la 1, a la 2, 3, 4 de la mañana y sigue oscuro. Pero sigue avanzando el día. Pues un día van a ser las 6 de la mañana y se va a ver el día. Entonces ya se da cuenta, ok, o sea, hay un cambio. O sea, no fue algo progresivo. Entonces quizás se nos está haciendo comunidad y ya quieres que te vean, ¿no? Pero Dios ya empezó en ti transformar algo, tarde o temprano se va a ver eso. O sea, deja que Dios siga siendo bien cerca del Señor y tarde o temprano se va a ver que a lo mejor en nuestra vida estamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que se ve oscuro, pero ya es otro día. Está avanzando. Pero un día van a ser las 6 de la mañana, a las 7, las 8, las 9, las 12, hasta que la hora es perfecta, ¿no? Entonces quizá, ok, mira, pero empezó de un poco a poco. Entonces, si yo estoy transformando, Dios va a estar ahí acomodando hasta que poco a poco tú seas luz donde quieras que estés, ¿no? Vas a ir brillando. Estás por acá, ¿va? No te veo. Acá para no. Es que me cuesta trabajo verlos porque no alcanzo a ver. Si no sé si te entendí bien, pero a veces cuando llegas a la vida cristiana uno ya trae una imagen, ¿no? Como que hablan y dicen, no, ese David era así, ahora se queda cristiano. ¿Cómo cambias la imagen? Yo creo que gracias a Dios aunque yo sé que Dios hizo un cambio en mí, yo también ofendí a personas. O sea, y hay gente que de repente tiene un concepto de mí por cómo yo me comporté con ellos. Y gracias a Dios porque a lo mejor también como cristianos Dios para moldearnos nos va a hacer enfrentar nuestras consecuencias. Y si en su momento ofendimos a alguien, muchachos, y esa persona piensa de nosotros que somos el peor pecador, a lo mejor mi transformación va a llegar con esta persona y le va a decir, ¿sabes qué? Perdóname porque un día te insulté, un día te grité, un día hice esto, otro, y Dios me ha cambiado y ahora soy diferente y por eso me atrevo a acercarme a ti, ¿no? Entonces, la misma transformación del Señor, otra vez el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que decir que eres cristiano en su momento, pero más que hacia un cambio físico,
va a ser un cambio relacional y un cambio donde la gente lo va a ver. Bien. Ok, chicos, vamos a hacer una última pregunta. Sé que si tienen algunas más, debido al tiempo, pueden dejárnoslas en la página de Culmina en Instagram y las vamos a responder en las historias o en la de descarga también, ¿ok? Sofi. Si yo quiero acercarme más a Dios, pero no me siento suficiente o siento que algo me detiene, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Bueno, muy buena pregunta. Quizá porque estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer, pero más que preguntar qué puedo hacer para acercarme más a Dios, es preguntarse qué está impidiendo que Dios se acerque a nosotros. Cuando hablamos del esfuerzo humano, es ahí donde nos cansamos y nos desgastamos. De hecho, la diferencia entre todas las religiones y la religión cristiana es que el resto, el 99% de las religiones en el mundo se basan en el esfuerzo humano de encontrar a Dios, mientras que nosotros, los cristianos, presumimos a un Dios que siempre busca al ser humano. La iniciativa siempre la toma Él. Entonces, más bien es preguntar, Señor, ¿qué está impidiendo que tú tomes lugar en mí? Y es más fácil porque entonces Dios es su gracia. Aquí entra el Espíritu Santo, ¿no? Trabajando en nosotros, te empieza a decir, quita esto. Y ese lugar ya lo toma el Señor. Quitas otra cosa y ese lugar lo toma el Señor. Y poco a poco vamos dejando que Él trabaje en nosotros. Si nosotros pensamos que todo depende de nosotros, pues entonces es donde decimos yo no puedo, porque tengo mis vicios, porque tengo mis hábitos, a veces muy malos o cuestiones así, y es más complicado. Como joven, yo te recomendaría pensar, Señor, muéstrame qué tengo que quitar para que tú tomes lugar. Esa es la pregunta que ayuda mucho a sanar. Muchas veces hasta como adultos tenemos que hacerlo. ¿Qué está evitando que yo reciba tu gracia? ¿Qué está evitando que yo crezca? ¿Qué está evitando que yo me edifique? Es más, quitar para que el Señor tome lugar. Lo que decía el pastor Gama hace rato es externar aquello que sabemos que está mal. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor a un ciego, y tú dices, mismo que no supiera que es ciego, ¿no? El problema no es que Dios sepa, el asunto es si tú sabes. Y cuando el ciego entiende que recobre la vista, dice, eso, muy bien, dale lugar a Dios. La Escritura dice que Él está cerca de nosotros. Dice, llamarle en tanto, dice que está cercano. Sí, una de las cosas a mí me ayuda mucho, en su tiempo lo practicaba mucho, es decirle, Señor, aquí estoy, soy Meli, tú me conoces, tú eres mi hacedor. Entonces, ayúdame a identificar aquellas cosas que a lo mejor yo no puedo, revélamelas. Y Dios te va a mostrar aquellas cosas, ¿no? Por nuestra propia fuerza es muy cansado, muy cansado. Pero cuando te expones realmente, Señor, a tu corazón, Señor, soy Meli, muéstrame que quiero estar más cerca de ti. Dios te lo revela. Tu Espíritu Santo te lo revela, te lo muestra tan claro que sabes que trabaja con esto. Y Dios va a poner. Te va a decir aquellas cosas que tienes que dejar, aquellas cosas que tienes que tomar en tu vida. O sea, Dios te lo va a revelar. Pero dile así, o sea, tal cual, como en cierta sinceridad, toma un tiempo y dile, Señor, soy fulanita, muéstrame. Y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Bien, primer punto, como decía el pastor, para mí es reconocer. Y la realidad, muchachos, es que no somos suficientes. Es una realidad, no somos suficientes. Pero por eso el Señor nos dice, que te baste mi gracia. Amén. O sea, mi gracia es suficiente. Tú no eres suficiente, pero ¿sabes qué sí es suficiente? Mi gracia. Y mi poder en ti se va a perfeccionar ¿en qué? En tu debilidad. Amén. Señor, yo no soy suficiente. Sé que tu poder se va a mostrar en mí. Y tú lo vas a hacer. Así que yo sé que esa parte de reconocer es el primer paso. Y vas bien. O vamos bien. Para aterrizar ya la parte práctica, ¿no? A veces se puede teorizar mucho y se puede hablar de estos temas a bombo y platillo, pero pienso que son temas que lejos de teorizar hay que vivirlos, ¿no? Te demandan a vivirlo. Como jóvenes, ¿no? En ocasiones se vuelve complejo decir, bueno, está bien, lo teorizaron bien,
lo verbalizaron bien, es un tema que dominan los oradores, ¿no? Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo terminando este evento el día de mañana? El día de mañana todavía puedo ir a la iglesia y todo va a estar de todo bien, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo a partir del día lunes? Entendemos que hasta que no seamos transformados por el Señor vamos a poder adorar como Él busca que lo adoremos, ¿no? Me encanta pensar en el pasaje de Juan, de este típico pasaje de congreso de adoración de la mujer samaritana, ¿no? Pero me encanta más pensar no en lo que Jesús dice, sino a quién se lo dice. El Señor le dice que esa mujer es una adoradora en espíritu y en verdad, y era una mujer que era repudiada de la sociedad, ¿no? Que era mal vista en la sociedad. No se lo dicen a sus discípulos. Sus discípulos ni siquiera saben quién es Jesús, pero ella es consciente que Él es el Mesías. Me doy cuenta que en el pasaje de Pedro, en el último capítulo de Juan, se encuentra con las preguntas de Jesús de Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro llega a la conclusión de decir, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? O sea, tú sabes que no di la talla cuando tuve que darlo, ¿no? Tú sabes que mi vida no la puse yo por ti, sino tú la pusiste por mí. Entonces entendemos que el Señor sale a nuestro encuentro y el Señor busca transformarnos, pero de manera práctica, ¿cómo el joven puede llegar al día lunes y propiciar o dejarse encontrar por Dios, ¿no? Porque en ocasiones es lo que más nos cuesta. ¿Cómo yo puedo dejarme encontrar por el Señor día con día? Bueno, definitivamente, cuando la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, estamos en un taller constante donde estamos siendo pulidos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo como el gran consejo, ¿no? Cuídate de ti mismo, porque al final de cuentas nosotros somos los que boicoteamos mucho el concepto de la fe. Entonces, entender que somos humanos, jóvenes, entender que aun cuando somos cristianos muy entregados al Señor, les decía a los jóvenes hace rato el apóstol Pablo diciendo, yo que sirvo a Dios y amo al Señor, dice, hay una ley en mí, un poder que lucha contra mi mente y que me obliga a hacer cosas que no quiero. Eso me dice que estoy en una lucha constante, lo cual me invita a mantenerme con el más fuerte, y en este caso es con Dios, conciencia que necesito estar cerca de Dios. Y si yo tuviera que ser un poquito más estricto, hablando de la metodología, pónganlo en su agenda. Pónganlo en su agenda. Nuestra agenda tiene muchas cosas que hacer en el día. Está la escuela, el trabajo, comer y todo, videojuegos, novelas turcas y esas cuestiones. Pero ¿qué tal si en mi agenda también pongo un poquito de decir mi tiempo con Dios? ¿Qué tal si puedo poner eso? Eso ya habla bien, ya es mi cita, ya es mi momento en el que voy a acercarme a platicar con Dios, de tal manera que ahí me tengo que abrir y lógicamente voy a ser confrontado por su espíritu. Entonces el hecho de agendarlo define mi disposición, pero también mi disponibilidad. Yo creo que eso basta mucho como un punto. Hay muchas cosas que hablar del tema, pero si me preguntan a mí ¿cómo le hago para poder definir mi día a día? Hay un momento donde Dios me confronta y me dice, la regaste aquí y aquí y aquí, y también soy confrontado como David, ¿no? Y digo, Señor, examíname, ve qué hay dentro de mí, dice, ¿no? Y muéstrame si hay camino de perversidad, muéstrame todo eso y guíame por el camino recto. Es decir, todos los días confrontarse a la presencia de Dios. Dentro de eso estaba pensando en una parte cuando Esdras está en el asunto de los muros y todo esto. Lo primero que hacen es reedificar el asunto del altar, el altar que estaba quemado. Entonces, su comunión con Dios, muchachos. Lo primero es su comunión con Dios, ¿no? Pongan alarma. Hay muchas herramientas que actualmente tenemos para que no sea espiritual. Pues tomando en cuenta que son hermanos de agendarlo, pongan una alarma que sea real. Me refiero, si no es su costumbre levantarse a las 5 de la mañana a orar, no pongan eso porque no lo van a hacer. O sea, es la realidad. O sea, voy a orar a las 11 de la noche, si esta hora ya estás dormido, no lo hagas. O sea, pon alarmas reales y empieza de poquito en poquito otra vez. O sea, empieza. No trates de orar un capítulo cuando tiene años que no lees la Biblia. O sea, no trates, de leer un capítulo cuando tiene mucho que no tocas tu Biblia para leerla. O sea, empieza con un versículo. O sea, un versículo.
Y el día de mañana mejor va a ser 2 versículos. No trates de hincarte a orar 1 hora cuando tiene mucho que no lo practicas o nunca lo has hecho. Ora aunque sea 2 minutos, pero ya empezamos, ¿me explico? Ya empezamos, avance, logro es logro, o sea, ya empezamos, agéndalo, pon tu alarma. Hoy busco del Señor. Y si hoy no lo lograste, mañana empieza otra vez. Y si el día siguiente no lo lograste el martes, el miércoles empieza otra vez. Pero empieza de poco a poquito, de lo menos a lo más, hasta que tengas ese tiempo que te das cuenta que estás más en la presencia de Dios, más en la presencia de Dios. El estar en su presencia te das cuenta que Dios trata contigo y te muestra sus caminos y te muestra su voluntad. O sea, Dios te va guiando, pero exponte. Empieza con poquito. Con poquito. Si esta semana tu vida espiritual, tu tiempo con Dios es de 2 minutos, son 2 minutos bendecidos que antes no los tenías. Avance. Bendice tus logros, bendice tus victorias y seguimos para adelante. Pero el punto es empezar con poco a poquito, cuidar nuestra vida espiritual. Y ahí Dios vamos a mostrarnos su voluntad y va a hacernos transformarnos y conforme estamos en Él. Ahora hay muchas herramientas, tenemos la audiobiblia también. O sea, pongan la audiobiblia, si van en el carro, pongan su audiobiblia en su carro, pongan el podcast, pongan muchas cosas, llénense del Señor. Hay muchas herramientas que podemos actualmente llenarnos del Señor. Regresando al ejemplo que les ponía ayer del vaso, muchachos, lo que mencionaba el pastor Imeli es que cada vez que está el vaso lleno de Coca-Cola y nosotros tenemos nuestra relación con Dios, el agua se va poniendo más clara, ¿no? Pero también tenemos que ser intencionales. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo porque Él nos guía. Él nos va guiando y de repente en tu corazón tú dices, híjole, necesito revisar mis contactos porque a lo mejor tengo que eliminar algunos. Porque eso es algo que tengo que cambiar. O tengo que dejar ciertas redes sociales porque siempre que las abro me aparece tal imagen y esto y lo otro. O tal amigo en la escuela o tal conversación, tal chiste, no ver tal programa. Y tenemos que entregárselo a Dios, pero el Espíritu Santo te va guiando y cuando no sepas, que tú digas yo quiero hacer algo y no sepas qué hacer, vuelvo a lo mismo. Dios te ha dado medios de gracia y te ha dado un pastor, te ha dado líderes que te puede acercar y dice, pastor, tengo esta situación, no sé qué hacer, no me quiero equivocar, pero usted dígame por dónde empezamos también, ¿no? O sea, jóvenes tienen mucho apoyo y en su vida que están jóvenes, a veces no sabemos qué hacer, pero hay personas que ya vivieron lo que nosotros vivimos y han sido transformados. Entonces, hay mucha gente que nos puede dar testimonio de qué hacer. Muy bien, pues no sirve mi micro, pero ahí está, ya, gracias. Muy bien, pues ahí tenemos 3 herramientas prácticas que podemos poner en práctica ya desde mañana en la mañana, así que tómenlo en cuenta. Si se les olvidan, prendan el podcast y ahí les vamos a recordar, ¿sale? Quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias por su tiempo, gracias por prepararse y un fuerte aplauso para ustedes que son la primera audiencia de descarga en YouTube, para que por favor salgan ahí. Y con esto nos vamos a despedir, pero les recordamos ahí que tenemos las redes de Descarga JNI, Descarga en Instagram, y el podcast, pues descarga el podcast en Spotify y próximamente en YouTube. Escúchenlo y pues estamos en contacto en la siguiente. Y compártanlo. Compártanlo también. Vamos a dar un pequeño break de 10 minutos, tomen agua, vayan al baño y regresamos para iniciar el servicio de cierre. Gracias, jóvenes.